invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Las dos mujeres de David, Aonaí, Jerreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todos el verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilad: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que abra el entendimiento de cada uno de nosotros en esta mañana. Por favor, invoquemos el nombre del Señor. Soberano Dios y Padre celestial, Cristo de la gloria, invocamos tu nombre y te damos gracias por la lectura de tu palabra, la cual es bendita. Tu palabra es el pan de vida que desciende del cielo, y tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseña, pero también nos reargulle y nos enseña la voluntad tuya para nuestras vidas. En el nombre tuyo, Señor, danos fluidez de tu palabra y danos oído de sabio y un corazón y una mente entendida para recibir tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Démosle gloria a Dios. Siéntese, tengan la amabilidad. Un saludo muy especial para nuestra hermana Mary, también por allá la veo, qué bueno poder saludarle. Y bueno, yo quiero invitarle a que hagamos un compromiso. Esta es la escuela dominical, y la connotación de la escuela dominical tiene un enfoque o un tinte mucho más a la enseñanza, por eso se llama escuela. Y a la escuela pues uno debe ir con una muy buena disposición, con una muy buena actitud, con una muy buena receptividad de lo que allí se va a transmitir. Y yo quiero invitarle para que usted considere que es el único oyente que hay esta mañana aquí en el templo. Amén. Es decir, como si Dios en esta mañana le fuera a predicar solamente a usted. Yo ya tengo esa mentalidad porque así nos tocó en la pandemia, siento, frente al teléfono. Nos tocaba hacer la idea que ahí estaba el pueblo. Pero qué bueno es que usted pueda sacar mayor provecho a la palabra, porque a veces no disfrutamos la palabra porque estamos diciendo tan buena que está la palabra y no vino fulano que tanto la necesitaba, eso le hubiera caído de maravillas. No, esta mañana es lo que Dios quiere hablar contigo y lo que Dios quiere hablar conmigo. Amén. Y quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, entonces predicar bajo el tema peleando por mi familia. Así vamos a titular la enseñanza en esta mañana, peleando por mi familia. Y quiero decirle que las familias hacen parte del programa primario de Dios. Dios fue quien constituyó las familias. Y Dios ha dado proyección y mandamiento para las familias. Dios le dio a Abraham una promesa diciéndole: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto incluye la familia suya e incluye también la familia mía.
La familia es un regalo de Dios. La familia es un tesoro. La familia es fundamento y estandarte de la sociedad. Así la sociedad quiera ir reevaluando el concepto de familia, las familias en el diseño y en el programa de Dios siguen siendo la célula más importante de la sociedad. Por eso pensamos en espacios como el que ustedes han tenido esta semana. Por eso invertimos en programaciones que apunten al fortalecimiento del núcleo familiar. Porque si tenemos familias sanas, tendremos una iglesia sana. Si tenemos familias sanas, tendremos una sociedad sana. Pero si tenemos familias enfermas, vamos a tener también congregaciones enfermas y una sociedad también enferma. De alguna manera, la condición de la familia determina el estado de la sociedad y determina también el estado de la iglesia. Entendiendo entonces que la familia tiene tanta trascendencia y tanta importancia, la pregunta es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está nuestra familia? Y yo quiero invitarlo a que seamos muy racionales en esta mañana, porque a veces hay respuestas que son sistemáticas, que ya están predeterminadas. Y a uno le preguntan, ¿cómo estás? Bien, porque ya hay una respuesta predeterminada. Pero toda pregunta da la posibilidad de que de una manera consciente uno pueda elaborar la respuesta y podamos ser más objetivos en lo que vamos a responder. Cuando Giesi, el criado de Eliseo, corría tras Naamán para pedirle algo del botín, porque el profeta no le recibió nada, lo primero que le preguntó Naamán a Giesi es: Giesi, ¿va todo bien? Y Giesi dijo: todo bien, cuando las cosas no estaban realmente bien. Cuando Ananías y Zafira se presentaron en el templo delante de Pedro, Pedro les hizo una pregunta, dándole el Espíritu Santo la oportunidad que de manera consciente y honesta ellos pudieran dar respuesta. Vendieron en tanto la heredad y ellos dijeron: vendimos en tanto la heredad. Así que se perdieron la oportunidad de permitir que sus conciencias los condujese a la respuesta verdadera, a la respuesta correcta. Entonces, esa pregunta, ¿cómo está nuestra familia? Aparte de que estemos aquí, que es una bendición, nos lleva a que nos conectemos con la realidad de lo que vivimos de las puertas de nuestra casa hacia adentro. El estado de una familia no se mide en la iglesia, no se mide en el templo. En el templo se pueden reflejar algunas cosas. De hecho, no siempre la pareja que siempre entra cogido de la mano y se dan un pico en la puerta, otro pico en la mitad del templo y otro aquí en el altar, no siempre realmente son las relaciones más consolidadas. Y a veces las relaciones que normalmente no están como muy establecidas, y entonces la hermana le pega el codazo al marido. Mire cómo el marido de la hermana sí le da besito en el templo. Hay otras cosas que definen más allá el bienestar y la salud que hay en la familia. Entonces yo quiero invitarlos a que nos preguntemos cómo estamos, y el tema es peleando por mi familia. Resulta que David es el personaje central de esta historia. Todos conocemos la historia de David, cómo fue llamado, cómo fue instaurado como rey de Israel, cómo Dios lo acompañó, cómo Dios lo bendijo, cómo la Biblia lo determina como el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de los personajes bíblicos, siempre adoptamos la parte más relevante de ellos, la parte más trascendente. Hablar de David, bueno, ¿quién no quisiera ser como David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Aparte de eso, la apariencia física de David era una apariencia agradable a las mujeres.
era un hombre de guerra, a tal punto que cuando venía de algunas batallas, las mujeres de Israel salían a la puerta de la ciudad y empezaban a corear diciendo: David, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. David se había convertido hasta en un problema para los hombres de la sociedad porque atraía a las mujeres de la época. Y siempre que hemos presentado a David, lo hemos presentado más desde los logros, pero no lo hemos visto tanto en los procesos. Y David fue rey, David fue un guerrero, fue un hombre de batalla. Pero cuando usted mira el aspecto familiar de la vida de David, el aspecto familiar de la vida de David siendo rey, siendo un guerrero, el aspecto familiar de la vida de David fue un desastre completo. Ustedes saben que uno de los hijos de David se acostó con una de sus hermanas, ¿cierto? Eso es una tragedia familiar. Luego el otro hermano se levantó para vengar la condición y mató a su otro hermano. La Biblia nos enseña cómo la vida de David se vio afectada e involucrada porque tomó la mujer de Urías, Eteo, y no solamente durmió con ellos, sino que luego, para tratar de resolver el problema que tenía, porque los problemas no existen, los problemas nosotros los creamos, ese problema lo creó David. Luego, para tratar de conjurar, de resolver el problema, entonces mandó a matar el marido de esa mujer. Y el problema se hizo cada vez más grande, porque el salmista él mismo había dicho que un abismo llama a otro abismo. Un problema llama a otro problema. Entonces siempre nos quedamos con la parte visible, David el rey, el guerrero, pero el aspecto. Y quería hacer mención de ello porque creo que esto es lo que le da sentido a lo que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. La Biblia dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Quiere decir que David tomó a todos los hombres de guerra de Israel y los sacó de la ciudad y se fue con ellos a pelear una guerra, una batalla, a conquistar nuevos tesoros, a colgar de pronto en su estantería de trofeos el haber vencido a una compañía más del pueblo enemigo. Pero cuando David salió para ir a pelear con todos los hombres representaban la fortaleza, la seguridad de la ciudad. Y cuando David se fue para buscar otra victoria y otro trofeo entre sus enemigos, dice la Biblia que en el pueblo quedaron las mujeres y los niños. Quedó la parte más vulnerable. Y mientras David estaba peleando otra batalla, vinieron los amalecitas y tomaron cautivo a las mujeres y a los niños y se las llevaron como esclavos, y dice la Biblia que quemaron la ciudad. Mire, mi querido hermano, hoy en medio de las familias se están ganando muchas batallas, pero se está perdiendo la verdadera guerra. Hoy tenemos, paradójicamente, familias con mayor bienestar material, con mayor proyección en algunas cosas, pero familias con menos calidades espirituales. Familias donde la comodidad ha ido desplazando la dependencia. Y eso nos pone en una zona de riesgo, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y entonces hay un panorama que nos ha ensoberbecido el concepto de familia. Y es que tengo una casa muy bonita y gracias a Dios por la casa, pero ¿hay familia para esa casa? Tengo una cama de 2x2, pero ¿tengo paz para conciliar el sueño? Hay comida a la que querramos sobre la mesa, pero hay el principio de gratitud para decirle a Dios en presencia de la esposa y de los hijos que lo poco o mucho que hay sobre la mesa no es por virtud nuestra, sino por el favor de Dios, por la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Pero esas cosas nos hacen dar la percepción de que todo está bien. ¿Por qué? Porque no me falta el techo, porque no me falta el alimento, porque hay el vehículo. Puede haber todo, pero si está faltando Dios, nos está faltando todo. Él lo dijo a sus discípulos con una consideración muy grande. Les dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Entonces David fue a pelear la batalla externa y dejó vulnerable lo que verdaderamente era el tesoro de su vida, la familia. Yo personalmente, en la congregación donde Dios me permite ser pastor, cuando se me acerca algún hermano o alguna hermana para decirme: hermano, lo que pasa es que estoy considerando la posibilidad de irme a otro país. Bueno, yo digo que yo puedo pensar de esa manera autónoma cuando todavía estoy en modo soltero. Pero yo sí le recomiendo que si usted se va a ir, váyase con su familia. Y si se va a quedar, quédese con su familia. Porque hay familias que se nos han perdido cuando uno se ha ido allá y el otro se ha quedado acá. Porque el que se va con el propósito, y es una frase tan tierna, tan conmovedora: voy para poder garantizar un mejor futuro. Y se nos pierde el presente. Padres que proveyeron recursos económicos pero que no vieron a sus hijos crecer. Hijos que crecieron con el ausentismo de un padre que les instruyera en la vida, que les enseñara a ser responsables, que les enseñara a adoptar una conducta varonil. Porque fuimos a buscar un mejor futuro y en el presente se nos perdió la herencia de Jehová, que son nuestros hijos. Así que pensar en esto es pensar en los principios del Señor. Cuando nos lanzamos a constituir familia, ya el plan de Dios está trazado. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en ese vínculo, en ese fortalecimiento, es donde está la bendición de Dios. Porque mejor son dos que uno, eso dice la Biblia. Entonces se fue David, ganó una batalla por allá, viene con el trofeo, viene contento, pero cuando llega a la ciudad se da cuenta que las puertas de la ciudad están quemadas, que las casas de la ciudad están quemadas, y que los niños y las mujeres que habían dejado en la ciudad ahora ya no las encuentra, ya no están en la ciudad. Y mire cómo cambia de un momento a otro el gozo y la alegría que traían por la victoria de la batalla, cómo ese gozo se transforma por un luto, por un dolor, por un lamento, porque llegaron a la casa y se dieron cuenta que habían desatendido o descuidado lo que realmente tiene más valor en la vida, la familia. Llegaron y ya no encontraron ni mujeres ni niños. ¿Cómo cree usted que venían los valientes, los colaboradores de David cuando venían de la guerra? Yo creo que venían ovacionándolo, venían elogiando la estrategia militar, la fuerza. Ese es nuestro rey, ese es nuestro caudillo. Pero cuando llegaron y vieron que sus mujeres no estaban, cambió el semblante, cambió
la actitud de los hombres que venían ovacionándolo, a tal punto que el pueblo pensó en apedrear a David. El pueblo pensó en apedrear a David. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfocados en cosas que ciertamente son buenas, pero que también es cierto que no son la prioridad, que no son lo más importante. La Biblia tiene un orden de prioridades y el problema nuestro es que hemos alterado el orden de Dios. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hoy estamos buscando primero las añadiduras, y si nos queda tiempo, le damos un tiempito al reino de Dios. La gente del común decía: usted sale a evangelizar y hay gente que tácitamente no te atiende, no te abre la puerta. Ahora no tengo tiempo para eso. No hay tiempo para el Dios que es el dueño del tiempo. Y eso era muy común escucharlo en la gente que no conocía a Dios. Pero hay gente en la iglesia que ya no tiene tiempo para Dios. Y esto sí es mucho más preocupante. Porque en nuestra vida debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, como yo les dije que era una enseñanza, va a ser así, charladito. ¿Cuál es el proyecto que tenemos como familia? ¿En qué parte del proyecto está Dios? ¿En qué parte del proyecto está la salvación? ¿En qué parte del proyecto está el servicio a Dios como familia para nosotros? Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes que Dios en su misericordia les ha dado la oportunidad de ir a la universidad, al estudio superior, y van permitiendo que su proyecto de vida, primero, les desdibuje la esencia de Dios. Segundo, les absorba por completo el tiempo. Porque yo no sé en qué cultura nos enseñaron que el hecho de crecer, de progresar, de alcanzar nuevos conocimientos, no solamente nos limita, sino que nos impide por completo buscar a Dios. Hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, sabemos que hay responsabilidades, que a veces el mismo ambiente es hostil a los principios cristianos, pero usted no lo puede definir el entorno, usted tiene que estar definido. Usted no puede convertirse a las políticas del entorno. La Biblia dice: conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, hoy muy orgullosamente estamos graduando jóvenes con un título profesional, gloria a Dios por eso, pero perdimos un cristiano, perdimos un creyente, perdimos un hijo de Dios. ¿Y de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero al fin de la jornada perdiera su alma? Pastor, ¿y por qué nos pasa eso? Porque no estamos peleando también por lo que tenemos que pelear, por el bienestar de la familia, por la forma como debe funcionar la familia suya y la familia mía, que han sido establecidas por Dios para ser benditas sobre la faz de la tierra. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Yo voy a hacer una pregunta, mi querido hermano, en esta escuela dominical. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es un Dios de orden? ¿Usted sabía que Dios es un Dios de orden? ¿Y usted sabe qué es el orden? El orden es
colocar cada cosa en su lugar. El orden es darle a cada cosa el uso correcto para lo cual fue creado. Y Dios es un Dios de orden. Dios es tan amante del orden que después de haber creado todo, lo primero que hizo Dios fue empezar a ordenar. Separó las aguas de las aguas, separó las tinieblas de la luz. Al día, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Colocó todo en el lugar donde debiera estar. Eso es tener claridad en lo que se quiere. Y como Dios es un Dios de orden, las familias, que son el proyecto de Dios, también funcionan con el diseño y con el orden establecido por Dios. Orden de Dios para la familia, que tiene que estar constituida por un hombre y una mujer. Pero pregúntele a la sociedad moderna. Hoy tenemos tipos de familia, muchos tipos de familia. Y una reina filósofa por ahí dijo una respuesta que hombre con hombre y mujer con mujer, y en sentido contrario y viceversa. Son modelos que te dicen del diseño perfecto y absoluto de Dios. Las familias se establecen entre un hombre y una mujer. Y tenga en cuenta que los hermanos o las parejas que no tienen hijos no tienen familia, tienen un hogar. Se constituye familia a través de la procreación cuando hay hijos, cuando hay quien haga desorden en la casa, quien tumbe las cosas de la mesa, ahí ya hay familia. Entonces, ¿yo estoy en fase de hogar o estoy en fase de familia? Cuando hay procreación, entonces tenemos una familia. Vamos a mirar el modelo. La Biblia dice en Éxodo capítulo 25, el verso 40: mirá y hazlo conforme al modelo que se te ha sido ¿qué? Mostrado. Quiere decir que Dios no improvisa, Dios trabaja con diseños. Dios estructura, porque Dios es un Dios de orden. Él mismo fue el que dijo: ¿quién de vosotros antes de edificar primero no se sienta y se programa, calcula, a ver si tiene la capacidad de hacer aquello a lo cual se está proponiendo? Entonces, como voy a hablar unos minutos del diseño de Dios, yo quiero invitarlo a que miremos cuál es el diseño de Dios, si estamos funcionando en el diseño de Dios. La garantía para usted y para mí está si hacemos las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Si aquí un profesional nos hace una maqueta, una estructuración para el proyecto que vamos a construir aquí, y hay unos planos y hay una lectura de lo que se tiene que hacer, de lo que está legalmente aprobado, pero a última hora nosotros decidimos hacer algo diferente a lo que está aprobado, estamos cometiendo un delito. No estamos siguiendo a cabalidad el diseño que se nos aprobó, y eso nos hace vulnerables, eso nos expone. Por eso, hermano, el creyente, el cristiano debe conocer cuál es el diseño de Dios. Mirá y hazlo conforme al modelo. Los modelos de Dios, los diseños de Dios nunca han fallado, nunca, y no fallarán, porque Dios es infalible. Usted no se ha preguntado cómo esa rudimentaria barca que se hizo sin tecnología de punta, porque no había tecnología de punta, y que enfrentó la presión atmosférica más fuerte que cualquier embarcación en la historia de la humanidad haya enfrentado, ¿por qué soportó esa barca llamada el Arco de Noé? ¿Y por qué se hundió el Titanic, que tenía tecnología de punta para la época? Que lo vieron tan seguro que dijeron: ni el poder de Dios es capaz de hundir esta embarcación. ¿Por qué la paralela comparación entre eso rudimentario y a esto tecnológico?
Data la historia que el uno terminó en la profundidad de la mar, pero que el otro reposó en el monte de Alará. ¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia es que se guardó el modelo de Dios. Dios llamó a Noé y le dijo: Noé, construye un arca de madera de gofet. Y Noé no se dijo: Señor, ¿y por qué no usamos más bien achajo o medio comino, que es más barato? Porque siempre uno le está tirando cálculo a lo que nos salga más barato. No, hay que hacerlo como Dios diga. Madera de gofet, madera de gofet. Hazle 3 ventanales, Señor, pero esto es muy grande, hagámosle unos 6. Yo le haría uno así en curva, a ver que el Neider nos diseña ahí una ventana, ¿cierto?, para el arca. Dios le dijo: no, 3. Hazle 3 pisos con compartitura. Señor, pero 3 pisos, ¿por qué mejor no le hacemos un lobby y le hacemos una bañera? 3 pisos. Y la razón por la que el arca de Noé no se hundió no fue por la tecnología ni por ninguna otra cosa, fue porque se guardó el diseño trazado por Dios, porque se hizo en el orden de Dios. Y para que las cosas funcionen, Dios necesita seguir siendo el director de todas las cosas. ¿Por qué hoy las familias se nos están perdiendo? Porque las familias hemos ido abandonando el modelo de Dios. Porque nos hemos ido apoyando en otros recursos que, si bien es cierto son buenos, no son los que determinan lo que nosotros somos y lo que Dios ha llamado a hacer de nuestras vidas. Nosotros necesitamos, hermanos, revisar cómo estamos funcionando con relación a los principios ya establecidos por Dios. Porque aquí hay cosas de forma y cosas de fondo. Aquí mañana podemos determinar, si quisiéramos, que la plataforma no estará aquí sino allá, y se podría hacer. Cambiar de color, eso es de forma. Pero las cosas que son de fondo no son negociables, no se pueden cambiar. Los principios son inamovibles, los principios deben permanecer, los principios no se discuten, y Dios es un Dios de principio. ¿Sabe desde dónde estamos fallando? Desde la forma como se constituyen inicialmente las relaciones. Porque nosotros hemos aprendido a ser muy reactivos. ¿Cómo respondo a esta necesidad? Pero Dios quiere que seamos más preventivos. ¿Cómo puedo prevenir para que eso no se nos presente? Cuando yo hago escuela para padres en la congregación donde pastoreo, invito a los jóvenes a la escuela para padres. Porque si están pensando un día ser padres, tienen que saber qué tipo de responsabilidad es. Pero primero nos hacemos padres y después venimos a la escuela para padres. Eso es alterar el orden. Alabanzas al nombre del Señor. Yo voy a parafrasearle un poco cómo han ido cambiando o cómo hemos ido modificando las dinámicas de Dios. Los que llevamos unos días en la iglesia, recordaremos que antes, para constituir una relación entre un joven y una jovencita en la iglesia hace algunos años, uno le oraba al Señor y le daba una vuelta para hablar con el pastor, y uno: mi pastor, necesito decirle algo. Sí, mijito, estos días le digo yo, hasta que el pastor, bueno, ¿qué es lo que me va a decir? No, lo que pasa, pastor, es que pues yo quería comentarle, y le daba una cantidad de vueltas que uno le daba al pastor. No, mijito, hábleme, tranquilo. No, lo que pasa es que hay una hermana que me cae bien. Ya hasta el pastor se asustaba porque pensaba que el creyente le iba a decir: es que hay un hermano que me cae bien. Es que es lo más natural que a usted le guste a alguien, que usted se sienta atraído por alguien. El que nos hizo así. Y entonces el pastor tomaba a ese muchacho y lo sentaba y le decía: bueno, mijito, vamos a orar. Y en toda orientación había
lo que no puede faltar. Vamos a orar, vamos a ver que sea la voluntad de Dios. Y el pastor también con responsabilidad le decía: mi hijito, pues yo no lo veo a usted allí. Espere un poquito más, ore al Señor, mire bien. Y había una orientación. Y esos noviazgos de 3, 4 años, eso era una cosa seria, ¿cierto? Pero se buscaba la orientación, se buscaba alguien que me ayudara a orar para que Dios me mostrara si era la voluntad de Dios o no. Y Dios iba direccionando. Hoy las cosas han ido cambiando. Hoy ya ni siquiera dicen pastor, sino mi pastor. Tengo que comentarle una vuelta. Sí, tengo que comentarle una vuelta. Cuénteme, hijito. Lo que pasa, mi pastor, es que estoy pensando en casarme. ¿Usted tiene novia? Ni el pastor sabía que tenía novia. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo así? Y es para que mire la agenda, pastor, porque ya viene con fecha, ¿no? Mire la agenda, a ver cómo está para dentro de un mes, dentro de 20 días. Y como para que el pastor no tenga derecho a hablar de la voluntad de Dios y de orar, pastor, ya los tiquetes están comprados y los anillos también. O sea, tiene más reversa un marrano en bicicleta que ese proyecto. Y entonces el pobre pastor, pues, hagámosle, ¿qué vamos a hacer? Porque nos olvidamos de buscar el principio y el orden de Dios. Nos olvidamos de consultarle al Dios de nuestros proyectos. Entonces, esa pareja que no buscó la voluntad de Dios, allí ya comenzó un problema para ellos, para la sociedad y para la iglesia. Porque ella ni se preocupó por saber quién era él realmente. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es la visión que tiene de Dios? No es que lo vio lindo, ay, tan lindo. Y él la vio tan hermosa. Pero nos olvidamos de otras cosas que componen esa realidad, el proyecto de esa realidad. Dios levantó a Sansón con un propósito y hizo un pacto con sus padres y con él. Le dijo: no beberás vino ni sidra, y navaja no pasará sobre tu cabeza, y no tomarás para ti mujeres de los pueblos extraños. Y el día que Sansón llegó ya enamorado, le dijo a sus papás: estoy enamorado y me quiero casar. Y le preguntaron de dónde es, y él respondió que era del pueblo de los filisteos. Y ellos le recordaron el principio. Tú sabes que el Señor ha dicho que no tomarás para sí mujeres de pueblo. Y Sansón, en otras palabras, le dijo a sus padres que yo no he venido para pedirles permiso. Yo he venido a ratificarles una decisión que ya está tomada. ¿Cómo terminó? Le sacaron los ojos. El que había sido creado para hacer la gloria de Israel terminó siendo el hazmerreír de los filisteos. ¿Porque Dios es malo? Porque no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por eso usted viene aquí, a este lugar, al lugar donde está la gloria de Dios, pero donde también se le imparte una enseñanza para la formación de su vida cristiana. Para que Dios se convierta en lo primero de nuestras vidas, para que se constituyan bien. Entonces, esa pareja que no buscó la voluntad de Dios, que se enamoró solamente de la parte física y no miraron otros aspectos, comienza ya con unos vacíos. Ah, yo no sabía que a ella no le gustaba cocinar. Pastor, puse a hervir un agua ahí y se le quemó. Y ella dice: yo no sabía, pastor, que él era tan flojito para el trabajo, se levanta a las 9:30, 10. Por eso esa primera etapa se llama noviazgo.
Y ya después de que nos unimos, sí, no vio que era flojo para el trabajo. No vio que ella no era capaz de cumplir con las responsabilidades de la casa. Entonces ya vienen otros problemas. Pastor, no podemos, esto se acabó. ¿Cómo que esto se acabó? Es válido que tengamos problemas porque los tenemos todos. Pero yo quiero invitarlo en esta mañana de parte del Señor, es que por encima de la magnitud del problema, usted pelee por su familia, por alcanzar a su familia, por salvar a su familia. Que usted se pueda parar en el campo de batalla y usted le pueda decir al enemigo: si estás decidido a venir por ellos, yo estoy decidido también a dar la pelea por ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Mirá y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. No hay en la sociedad una institución con mayor amenaza que la familia. No hay ninguna institución más amenazada que la familia. La familia tiene enemigos y ataques por todas partes, de afuera y también interno. ¿No ha leído usted que la Biblia nos aclara y nos dice que en ocasiones los peores enemigos del hombre son los de su propia casa? ¿Y por qué tanto conflicto con la familia? ¿Por qué ataque de afuera y de adentro? Porque vale mucho, por el valor que tiene, por lo grande que es, por lo representativo que hay, que es delante de la presencia del Señor. Pastor, ¿y cómo peleo? No es gritando, no es haciendo sonar las ollas para que él se dé cuenta que estoy brava, ni tirando la puerta cuando me voy para que ella se dé cuenta que me voy en desacuerdo, en disgusto. No, la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 14: donde no hay dirección sabio caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros ahí hay salud y seguridad. Entonces, un fundamento, un pilar que necesita tener toda familia es sabiduría. ¿Y dónde compra uno sabiduría? ¿En Cañaveral? ¿En El Éxito? ¿Usted sabe dónde es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere decir que el que necesita sabiduría obligatoriamente debe ir a buscar la presencia de Dios. Una cosa articula con otra. Con dirección sabia, hermano. Hay guerras que usted no las gana porque tenga más fuerza, hay guerras que usted las gana porque es sabio. ¿Usted sabe quién tiene el poder en esta generación? No lo tiene la gente que tiene más dinero, lo tiene la gente que tiene el conocimiento. Porque el que tiene el conocimiento puede adquirir el dinero del que lo tiene. Y Dios quiere que seamos un pueblo entendido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia dice: adquiere sabiduría, sobre todas cosas adquiere inteligencia. Necesitamos que cuando vayamos a constituir familia, o si ya las tenemos constituidas, las partes de la familia, podamos tener ese recurso llamado sabiduría. Que hayamos hombres que seamos sabios, que haya mujeres que sean sabias, que haya mujeres que sean entendidas para dar manejo al hogar, que hayan hijos que sean sabios. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de una mujer que se llamaba Ana, y Ana tenía un marido que se llamaba Elcana. Y aparte de Ana, Elcana tenía otra mujer que no era su mujer legalmente constituida. Y Ana era estéril. Y para desdicha de Ana,
La otra mujer de su marido, que no era la mujer, ella sí era una mujer fértil, le podía dar hijos. En Israel, situaciones que ponían en desventaja a una mujer era que fuera viuda, que fuera estéril y que fuera huérfana. Por eso cuando el Señor se presentó como el Dios de viudas, huérfanos y desamparados para suplir la necesidad de ellos. Y esta no solo no podía tener hijos, sino que la amante de su marido venía y se le paraba de frente y le decía: mira, tú no le puedes dar hijo a tu marido, pero yo sí se los puedo dar, míralos aquí. Usted se imagina la afrenta tan terrible para esa mujer. Usted imagina la parte emocional de Ana. Y entonces Ana, ¿qué pensó? Estos días que venga, me le enredo el cabello en una mano y la arrastro por toda esa plaza y le quito el vicio, utilizando el lenguaje nuestro. Se acaba el problema. O le voy a echar agua caliente. No. Ana, en medio de su dolor, usó sabiduría. Dijo: voy a ir al lugar donde yo sé que se puede resolver esto. Voy a ir al lugar donde se puede resolver eso. Y vino al templo de Jehová y se postró en el altar y empezó a llorar. Y viene el sacerdote y cuando la ve, la vio tan desconfigurada que la tuvo por ebria. Le dijo: mujer, ¿qué hora es para que estés borracha? Ve y digiere tu vino. Y ella dijo: no me tenga mi señor por ebria. No soy una mujer ebria, solamente soy una mujer de un espíritu amargado, estoy angustiado, tengo una carga y he venido a clamar a Jehová para que Él atienda mi causa, para que Él me haga justicia. Y cuando el profeta entendió, cuando el sacerdote entendió qué era lo que estaba pasando con él, le dijo: mujer, vete ahora a tu casa y que el Señor haga contigo conforme a la petición de tu corazón. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de esa historia? La actitud de Ana. Porque a veces hay personas que vienen o venimos cargados y escuchamos que Dios nos habla. Gracias a Dios porque Dios nos habla. Yo sé que Dios les ha hablado esta semana de la familia, pero más allá de lo que Dios nos hable, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? El verdadero efecto de esta semana es que se produzcan cambios en su vida, en su familia, que hayan cosas que se puedan transformar. Que no se quede como una semana muy bonita, una semana productiva. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que se levantó Ana y oiga la delicia de lo que hace el Espíritu. Y ya no estuvo, ¿qué? Más triste. A veces lo que no nos deja fructificar es la amargura, el resentimiento. Pero Dios le cambió ese lamento en alegría y se fue. ¿Y sabe qué dijo? Llegó a la casa y atendió a su marido como posiblemente nunca. Lo atendió. Y cuando atendió a su marido, dice la Biblia que quedó embarazada. ¿A usted no le parece muy bonito eso? No quiere glorificar eso porque es el Dios de Ana, es el Dios nuestro, es nuestro ayudador. Hay que pelear, pero hay que pelear con sabiduría. Y como una cosa lleva a la otra, ella entendió que el fruto de su vientre era la herencia, que era la bendición. Y dijo: esto hay que tratarlo con privilegio. Y vino y trajo el niño al templo y lo dedicó a Jehová para su servicio y lo dejó al lado del sacerdote. No vaya usted a decir ahorita: bueno, voy a tener hijos y los vamos a llevar allá al hermano Jairo a que los críe entonces, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero simbolizarle es la actitud de agradecimiento que tuvo Ana con el favor de Dios. Los hijos suyos y los nuestros son herencia del Señor. Qué bueno que ellos crezcan en este ambiente, sirviendo al Señor, entendiendo que lo que somos es por la gracia del Señor, que lo que tenemos es por la bondad del Dios que nos ha alcanzado. Proverbios 20:18: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Naturalmente, cuando nosotros experimentamos
nuevas cosas, nuevos proyectos, siempre hay temores a lo desconocido y siempre nos vamos a encontrar con cosas que no sabemos cómo manejarlas, porque son nuestra primera vivencia. Pero hermanos, Dios sí nos puede ayudar. Dios sí nos puede ayudar a buscar la dirección sabia. Estaba recordando aquí ahorita cuando recién nos casamos, de esas cosas que uno habla de novio, y qué te gusta y qué no te gusta, qué comida te gusta. Y yo le había dicho a la hermana Lady Johanna que a mí no me gustaba el hígado. Y estábamos recién casaditos, hermanos. Casi como que era recuerdo yo, la primera escuela dominical que iba a ir después de estar casado. Y me dijo, papi, ya está el desayuno, y yo salgo. Y ese plato floreado a hígado. Entonces a uno le da esas cositas así como le ha dado a usted, ¿no? Como esa rabiecita santa por dentro, y uno dice, Señor, te la llevas o te la mando, ¿qué hacemos, Señor Jesús? Pero eso me descompuso. Y yo justo ya para irme a la escuela dominical, y lo primero que uno piensa como pentecostal que se respete, lo primero que hace es echarle la culpa al diablo. ¿Qué tiene que ver el diablo en eso? Son filtros de la convivencia que usted va a tener que empezar a sortear. Que a veces tenemos el plato enjabonado en la mano y se nos cae, y es que el diablo. No fue el diablo. Pobre diablo, hombre, que de todo le echamos la culpa. Entonces yo estaba así como medio efervescente por dentro, pero luchando conmigo mismo, y dije, no me voy a dejar arruinar la bendición de la escuela dominical. Uno para ir a predicar allá bravo, no. Y me senté juicioso como niño regañado, y oiga, ese hígado me supo. Yo nunca me había comido un hígado así tan rico. Serio. Y como yo soy el que merco cada 8 días, yo soy el que compro el hígado y el que lo preparo. Me quedó gustando el hígado. Mano, no hay obstáculo que no se pueda sobreponer, pero se necesita sabiduría, paciencia, tolerancia. Se necesita saber que ese hombre la complementa a usted como mujer, y que usted tiene la capacidad de complementar también a ese hombre, de ayudarle a dar forma al hombre que quiere tener y a la mujer que usted quiere tener. Es pelear por nuestra familia de manera sabia. Imagínese, bueno, no, me divorcio, ese hígado quedó con mucha cebolla. No, hermano, no seamos niños. Alabanza al nombre del Señor. Ella viene por la tarde, no le vayan a contar, ¿no? Mire, mi querido hermano, esto de iniciar desde la prevención, yo quiero invitar a los jóvenes que anhelan un día tener una esposa, un esposo y tener una familia, que le permitan a Dios el direccionamiento de sus vidas y de sus decisiones. Los proyectos que Dios aprueba, aunque se enfrenten a las más recias tormentas, ese barco no se hunde. Eso sale al otro lado del Jordán, porque hay un capitán que va guiando, que va direccionando, que responde cuando el viento agita y cuando las olas del mar se enfurecen. Hay uno que responde. El dueño del proyecto responde por él. ¿Cómo más podemos ayudar o enseñar a librar esta batalla? Las hermanas mayores, las hermanas ancianas, es bueno recordarle a nuestras preciosas ancianas que ustedes tienen un ministerio en la iglesia, que pueden apoyar a las familias. La Biblia dice que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes ¿a qué?
a amar a sus maridos. Es decir, usted que ya tiene una experiencia, que ya vivió, que sabe cómo se lidia con un hombre que de pronto no es muy entendido, que de pronto no es muy sabio, que es muy tosco, saque tiempo para orar por esa joven y saque tiempo para sentarse con ella y darle un consejo sabio. Que no vaya a pasar que viene la jovencita viviendo la etapa como la hemos vivido todos, porque no todo ha sido color de rosa. A veces se caen los pétalos y quedan las espinas también, pero eso hace parte del proyecto. Entonces, cuando viene usted una jovencita que está iniciando su hogar, su familia, y le dice: ay, hermana, es que mire que él es así, no la empodere para que salga a pelear a la casa. No se le pare de frente y diga: a mí también me pasó lo mismo, pero hay una forma. No. De entrada, márquele el territorio, porque si no, después él ya no. Hermano, el recurso de Dios sigue funcionando. Hay gente que se ha ganado unas batallas fuertes solo con el recurso de Dios. No necesitamos más. Dígale: mi hijita, el hogar es una bendición, la familia es una bendición, pero también tiene unos enemigos, también hay unos peligros, siempre ha sido así, pero póngase en las manos de Dios. Vamos a ayudarle a orar. Dios les va a dar la victoria. Ayúdele, ayúdele. Porque hay hermanas en la iglesia que les ha tocado muy fuerte, con esposos no convertidos, y aún esposos con sus esposas no convertidos, pero con todo y eso han dado la buena pelea de la fe por sacar a su familia adelante. Han luchado por su familia adelante. Y Dios no se ha olvidado de las lágrimas que usted ha derramado, porque la familia sigue siendo el proyecto de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. La familia sigue siendo el proyecto de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sabes tú, mujer, si puedes hacer salvo a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si puedes hacer salvo? Por eso nos llamamos ayuda idónea. Y tenemos que no solamente estar en el mismo barco, sino que necesitamos aprender a remar hacia la misma dirección. Porque hay mucha gente en el mismo barco, pero remando en direcciones contrarias. Y no se avanza. Se hace fatigosa la jornada. Si queremos tener familias en victoria, nos toca volver a mirar al autor de la victoria. Nos toca volver a ponernos en las manos del que todo lo puede, de nuestro ayudador. Ahora, cada uno construye su familia como la quiere. El fundamento para todos es el mismo. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y cada uno mire qué material va a construir, algunos con hojarasca, con el material, pero cada uno mire qué tipo de familia quiere usted. Ay, tan educados los hijos de la hermana Juliana. Eduque los suyos. Tan bonito que se viste la esposa del hermano Julián, pues déle platica a su esposa para que ella también compre ropa bonita. Hermanas, digan amén, que le estoy tirando un centro ahí para que cabeceen, pues. Porque sí hay cosas que las podemos mejorar. No vivimos en familia para dañarnos entre nosotros mismos, vivimos en familia para apoyarnos. Y hay familias que están ahí bajo el mismo techo, pero están heridas. Ay, pastor, yo no he podido olvidar, hace 18 años y 20 días me dijo esto. Y hay un
cúmulo de sentimientos negativos y yo no he podido superar eso. Y no lo entiendo. Pastor, es que en la forma como me lo dijo, delante de quien me lo dijo, y hay una raíz de amargura que se va gestando. Porque necesitamos hasta aprendernos a comunicar para que las cosas funcionen bien. Allí le tiro esa comida. ¿Quién se la come con gusto? Y uno que come y no dice, amor, gracias por la comida, estaba muy rico. Entonces son los dos polos. Y la mala comunicación, la falta de comunicación asertiva, la falta de tener espacios para sentarnos y preguntarnos cómo vamos, porque a veces creemos que todo va bien. ¿Se acuerda que esa fue la pregunta con la que comenzamos? Pero a veces no evaluamos a ver cómo vamos. Aunque a los hombres casi no nos gusta que nos llamen a hablar. Venga que necesito que hablemos, y uno de una vez se va como maluqueando. Pero hay que hablar. Porque hablando se resuelven cosas. Se entienden cosas que yo pensé que no estaban sucediendo. Hablando. Hay que aprender a hablar en el hogar. Una cosa es que mi esposa me diga a mí que yo soy feo, que eso es mentira. Y otra cosa es que ella me diga a mí que yo estoy feo. Si me dice que yo estoy feo, yo me puedo organizar, porque es una cuestión de forma. Pero si me dice que yo soy feo, ahí sí ya no hay nada que hacer. Y es que él me dijo que yo. Entonces hay que aprender a hablar. Usted me está entendiendo, porque ya vamos a ir terminando. Mire, mi querido hermano, nosotros estamos aquí contentos esta mañana, ¿cierto? Porque estamos en la presencia de Dios, porque somos salvos, ¿sí o no? Y yo no quiero aguarle la fiesta, pero quiero invitarlo a que no nos olvidemos de algo que no nos podemos olvidar. ¿Cuántos miembros de su familia en esta mañana están sin la salvación? Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que uno, hasta que no ve lo suyo llegar a Cristo, como que el gozo de uno no es cumplido completamente, como que le falta algo. Y usted y yo debemos trabajar para eso. Porque el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Usted no quisiera ver los suyos acá. Usted no quisiera que Dios le diera la oportunidad al hermano Jairo de bautizar a los familiares suyos que no son convertidos, para que ellos vengan y alaben aquí al Señor. Estamos hablando de familia y tiene que ver también con la salvación. El propósito de Dios es con las familias. Yo recuerdo que era apenas un niño o casi un adolescente de 12 años, y llegaba el pastor Roberto Viveros, que daba la iglesia muy cerca a la casa, y él llegaba con unas cornetas grandísimas, y yo, ya vienen esos evangélicos, y me volaba por la parte, siendo un niño, huyéndole a Dios. Pero llegó el momento en que esta verdad gloriosa del evangelio de verdad tocó las puertas de mi familia, y una de mis hermanas mayores conoció al Señor y se convirtió en un referente de la vida cristiana dentro. Nosotros somos 14 hermanos, 11 mujeres y 3 hombres. Y empezó el propósito de Dios para salvar a mi familia, después de mi hermana, otro hermano. Bueno, lo cierto es que le resumo la historia. De esos 14 hermanos, habemos ya 10 bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Dios de la familia salva a la familia. Y una de mis hermanas mayores, que se había dado solamente a la academia,
a las letras, profesora en la Universidad Central de Bogotá, y la vida se le resumía en terminar un posgrado y postularse para... Y de Dios nada, y ahora no hay tiempo porque... Pero entonces nosotros orando por la salvación de la familia, Dios en su amor y misericordia para salvarla le prestó una enfermedad que los hombres no podían hacer nada. Y entonces tuvo que hacer un pare en la vida, y tan lindo el Señor que en ese pare le alcanzó a la que no se dejaba alcanzar. Y Dios me dio el gusto de ir a Bogotá a bautizarla en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, porque a Dios le interesa la familia. Así que, ¿qué va a quedar de esta semana de la familia? Tiene que quedar un agente de transformación. Alguien de aquí tiene que salir pensando: en mi familia hay dificultades, pero yo voy a ir a pelear por mi familia, voy a ir a pelear por mis hijos, voy a ir a pelear por mi esposa, voy a ir a pelear por mi esposo. La semana de la familia tiene que producir un cambio en la vida nuestra. Yo quiero decirles, hermanos, como la historia comenzó con David, la terminaré con David. David fue y peleó y traía muchos títulos, muchas cosas, pero cuando llegó la ciudad estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos se lo habían llevado. Allá había una mujer que creo que fue la mujer que más amó David, Abigail, una mujer sabia. Y cuando el pueblo habló de apedrear a David porque era muy grave la desgracia que tenían al llegar a casa y no haber familia. Hermano, a veces nosotros no valoramos y no entendemos la bendición tan grande de poder tener a alguien todavía en la familia. Cuando ya se murió, cuando ya se nos fue, uno dice: qué bueno poder llegar a casa ahora y decirle que lo amo, y en vida nunca le dijo que lo amaba. Ay, si estuviera aquí ahorita, llego a la casa y lo abrazo. Pero al que tienes hoy, abrázalo hoy. Dile que lo amas hoy, que es valioso, que es importante. David llegó y ya no encontró familia, y los otros que con él andaban tampoco, y se amargaron y lloraron y dijeron: apedrémoslo. Pero ¿sabe qué hizo David en medio de la crisis? Posiblemente lo que alguien necesite hacer en esta mañana. La Biblia dice que David se fortaleció en Dios. Y mira esta hazaña. David era rey, David no era sacerdote. Como rey debía tener corona, pero dijo: el problema es tan grande que no se resuelve con corona. Y le pidió al sacerdote Abiatar, le dijo: tráigame el efod, tráigame las vestiduras con las que se pueden entrar a ministrar la presencia del Señor, porque aunque peleé allá afuera y perdí, ahora voy a entrar a la presencia del Señor y voy a ganar y voy a pelear la batalla. Y la Biblia dice que David pidió el efod, el del sacerdote. Hermano, tú no solamente eres esposo, no solamente eres padre, también eres sacerdote. Tú debes ser el referente espiritual de la familia. Que tu esposa diga: tengo un hombre de Dios. Que tus hijos digan: tengo un papá de Dios. Hermana, que tus hijos digan: mi mamá es una mujer de Dios. Porque no hay otra forma de ganar esta guerra sino solamente poniéndonos en las manos del Señor. Yo quiero invitar a una familia, o por lo menos al miembro de una familia que hoy quiera recibir una oración diciéndole a Dios que le ayude, que le sustente, que cambie la circunstancia. Me dijo un hermano en Tuluá: hermano Gabriel, le voy a contar mi experiencia en la familia. Me pasó algo. Mi hija desde pequeña la llevamos a la escuela dominical, creció en la iglesia siendo una niña, pero cuando llegó a la adolescencia, mi hija empezó a tomar un comportamiento incorrecto, impropio, pastor. Ya no quiso volver al culto, empezó a vestirse de una manera indecente, un lenguaje, pastor, que era vergonzoso.
Y me decía: pastor, usted no sabe lo que hice para corregirla. La castigué físicamente. Le quité el internet, le quité el teléfono, pero ella más se airaba. Pero una mañana Dios me levantó y a las 3 de la mañana puse mis rodillas en tierra y clamé toda esa madrugada por mi hija. Y a las 6:30 de la mañana, que ella iba a salir para ir al colegio, cuando iba a abrir la puerta para salir, le dije: hija, permíteme orar por ti antes de que salga. Y se detuvo y no me dijo ni sí ni no. Con el gesto me dijo: pues si quiere, ore. Y me acerqué, pastor. Y cuando me acerqué a mi hija, levanté mis manos y empecé a orar por ella. Y cuando yo estaba orando, el rostro de mi hija se empezó a transfigurar, pastor. Las cuencas de los ojos empezaron como a volteársele y cayó en tierra y empezó a convulsionar y hacía como una culebra. Y yo me asusté hasta que un momento en que ella quedó como inerte, perdió el pulso, el sentido. Y yo dije: hay poder en Jesús. Señor, esta es mi hija, Señor, te la presento, te ruego que... Y me dice: pastor, estaba yo orando cuando mi hija abrió los ojos. Y ya no estaban desorbitados, estaban normal. Y cuando mi hija me vio, me miró a los ojos y se me colgó del cuello y me abrazó y me dijo: papá, perdóname, yo no sé lo que estaba pasando conmigo, pero te prometo que voy a buscar a Dios, voy a volver a la iglesia, de aquí en adelante voy a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque la guerra se hace y se gana con dirección sabia. Que Dios bendiga a las familias de la Unión Central. Que Dios bendiga a estos hijos. Que Dios bendiga a estas esposas que son maestras del bien. Que Dios bendiga a estos varones que son cabeza del hogar y proveedores de la familia. Que Dios bendiga a los que han de venir al conocimiento, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor mi Dios, bendigo tu nombre en esta mañana. Te doy gracias por ser el Dios de las familias, el Dios de nuestras familias. Señor, encomiendo delante de ti a cada hermano en este lugar, a cada hermana, a cada hijo, Señor. No importa qué dificultad haya en el seno interno de alguna familia, tú en esta mañana estás como poderoso gigante para ayudarnos, Señor. Tu palabra dice que David se levantó fortalecido y fue y los alcanzó y peleó por ellos y recuperó y no perdió ninguno de ellos, Señor, porque aún tenían vida. Permítenos levantarnos en fe esta mañana y dar gracias a ti por los nuestros. Permítenos levantarnos en fe esta mañana y decir: yo voy a luchar para que los que no han llegado lleguen al conocimiento. Oh Dios, crea un cerco de protección alrededor de cada familia de esta preciosa congregación. En el nombre tuyo yo te lo ruego esta mañana, Jesús. Te glorifico.